elegido para esta cita relativa a una nueva conferencia sobre el desembarco de Alhucemas, que forma parte de un ciclo de cinco conferencias. El jueves pasado tuvimos la primera, esta es la segunda, a cargo del general Francisco Ramos Oliver, del que voy a leer unos datos y luego que me disculpe el general también por los posibles errores, porque a lo mejor no está del todo actualizado. Nació en Ceuta, es un militar español que ostenta el cargo de general de división y exdirector del Instituto de Historia y Cultura Militar. Y es una persona muy querida en esta casa, es amigo de la institución desde hace muchos años, ya desde los tiempos de nuestro anterior presidente, don Cosme Sordo Beso, que en paz descanse. Recibió de hecho el Honorario Especial con Mención Honorífica en la edición del año 2007 y también está en posesión del título de asturiano adoptivo en Madrid, es decir que aunque nació en Ceuta, es asturiano igualmente por el título que le concedió esta casa. Gran colaborador, como digo, del centro y también desde los tiempos del Regimiento Asturias 31, de la base en el Boloso. Como militar ha pasado muchos años en el acuartelamiento Cabo Noval en Asturias, aspecto por lo que él mismo se define como asturiano, aunque no de nacimiento. La faceta por la que es más conocido es por la de haber sido el director de Historia y Cultura Militar, así como por haber publicado muchos artículos de revistas y haber participado también en muchos artículos tipo entrevista, de preguntas-respuestas sobre temas militares tanto actuales como históricos, ya que él es un experto en el militar español primo. El 5 de noviembre de 2012, el general Ramos dejó su puesto de director del Instituto de Historia y Cultura Militar en una despedida oficial hecha en Melilla y presidida por el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, el delegado del gobierno, el Barcani, y el comandante general de Melilla, general de división Álvaro de la Peña Cuesta. Ramos Oliver ha expresado en varias entrevistas cómo los recortes que ha habido en España desde el comienzo de la crisis de 2008 también afectan al ejército. Defiende igualmente la falsedad del pensamiento de que el ejército es algo arcaico, es decir, que está en contra de estos que creen que los ejércitos son innecesarios. De hecho, sostiene que aunque algunos valores permanecen inmutables, el ejército en sí está en constante evolución. Y me atrevería a decir, porque se lo he escuchado en alguna conferencia aquí, que en el caso español pues se ha modernizado enormemente y es muy reconocido a nivel internacional. También, como muchos otros militares, es un firme defensor de la soberanía española sobre el Peñón de Gibraltar. Entre las publicaciones que tiene, pues vamos a citar Las guerras de Marruecos, una publicación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. También la trayectoria militar de Rafael del Riego en la revista de Historia Militar. Complejidad del conflicto bélico y la independencia iberoamericana en cuadernos de investigación histórica. El ejército que vio Jovellanos en cuadernos de investigación. Conjuntamente con Jiménez Moyano, la batalla del Monte Curiechos en revista de Historia Militar y la presencia militar en Asturias en la guerra de Cuba en el boletín IDEA del Real Instituto de Estudios Asturianos. Y aparte hay que decir que ha realizado una labor ingente desde el punto de vista divulgativo, con muchas conferencias en esta misma tribuna y en no pocos actos en los que ha participado el general Ramos. También se ha dado cita don Honorio Feito, a mi derecha, que ahora tendrá la palabra, gran conocedor de la figura del general Ramos y un periodista que se ha especializado también en temas militares, entre otros, en biografías de muchos personajes asturianos con gran relevancia en España. De manera que el que hoy nos dé esta conferencia, el general Ramos, es para todos motivo de gran satisfacción. Lo prueba pues que se den cita en este salón, como decía, muchísimas personas y desde luego estamos muy agradecidos, como siempre,
porque eres incansable y además todo lo que investigas, que nos consta que has hecho unas relevantes investigaciones, pues las difundes aquí con nosotros y en otros muchos foros de la actualidad madrileña y de otras comunidades. De manera que disfruten mucho. Muchísimas gracias al general Ramos y a todos ustedes por su presencia. Cedo la palabra a don Honorio Félix. Gracias. Buenas tardes. El general Ramos me ha ordenado que suba a la tribuna y obviamente hay que obedecer. En realidad no sé muy bien lo que pinto aquí, pero sí quiero resaltar dos cosas. Primero, el mérito de este ciclo, que me parece sumamente interesante en todas las conferencias, y no porque yo participe en él, es el haber celebrado un acontecimiento importantísimo en la historia de España, como fue el desembarco de Alcero, por todo lo que supone desde el punto de vista militar y por todo lo que supone desde el punto de vista patriótico. En los tiempos que estamos, pues a nadie se le oculta que no es fácil organizar, que no es fácil hablar en España, cosa que hay un grupo de españoles que nos resistimos a ello y que estamos todos los días en esa batalla. Le guste a quien le guste y le duela a quien le duela. Como asturiano y como miembro de la casa, me siento muy orgulloso de haber podido traer esas conferencias aquí, a este Salón Príncipe de Asturias, que es, por otra parte, el salón en el que yo he presentado todas mis cosas, que no son muchas y que no son muy importantes, pero están. Así es que yo no tengo mucho que decir. La biografía del general Ramos, que ahora ha desglosado un poquito nuestro presidente don Valentín, es una biografía en lo militar llena de éxitos. Habrá alcanzado el generalato de cada promoción de la Academia General Militar. Son muy poquitos los que llegan al general y menos aún los que llegan al general de división, lo cual demuestra pues, una carrera de éxitos en lo profesional. Pero es que además al general Ramos le acompaña su interés y sus inquietudes por la historia de España, que compartimos más cosas, también la afición taurina, que también está prohibido decirlo. Presumimos de ser taurinos, y no nos recreamos en el sufrimiento animal. Es que no va de eso, Así que nada, voy a darle paso al general Ramos porque, como decía mi profesor Enrique de Aguinaga, cuando tenía que hacer una intervención le pedía al presentador que limitara el currículum, porque como tenía 96 años me comen el tiempo y yo no quiero participar en esa cosa. Así que nada, le cedo la palabra a nuestro general y a escuchar la conferencia, que será interesantísima. En primer lugar, muchísimas gracias, presidente. Reitero el agradecimiento del otro día por la hospitalidad que nos ha brindado de que vengamos a hacer este ciclo de conferencias, que no pude hacerlas en otro sitio por imposición gubernativa. Entonces, doblemente agradecido porque nos haya permitido hacerlo aquí. Y creo que es interesante, y entonces, Valentín, yo quiero agradecértelo esto, pero no solo de palabra, sino también de obra. Y quiero, si me permites, este recuerdo nuestro de la Asociación de Amigos de la Historia, del Museo del Ejército y de la Historia de la Cultura Militar, en la cual hay unos cuantos socios aquí, y que bueno, que somos de los 5 conferenciantes, 3 somos socios, y bueno, Honorio no lo ve, pero como si lo fuera de honor. Entonces queremos entregarte este recuerdo. Muchas gracias. Para que lo tengáis aquí Gracias, en el Paco. centro. Tienes una agenda muy ocupada y no sabemos si vas a poder estar después, pues ya mira, aprovechamos. Pues muchas gracias, Paco, general Ramos, porque es un verdadero honor contar con este recordatorio, con este símbolo de amistad y de relación fraterna que viene de la Asociación de Amigos del Museo del Ejército y de la Historia y la Cultura Militar, y particularmente de ti. En nombre del Centro Asturiano y en el propio, muchas gracias. Un verdadero honor. Bueno, pues reitero las buenas tardes a todos, reitero el agradecimiento a todos por estar aquí
Y voy a hacer una cuestión previa. Yo voy a empezar a hablar. Voy a ir hablando. Y cuando lleguen las 8, por favor, que alguien me diga alto. Ya está. Y a donde llego, elijo. Porque si no, pues nos pueden dar aquí las 4 de la madrugada aproximadamente. Y no es el caso. Entonces, cuando lleguen, son 3/4 de hora, 7:15, las 8, yo creo que es una buena hora, pues alguien me dice alto. Y yo paro y nos vamos a la speech hasta que tenemos, que es lo importante. Bueno, pues vamos allá. Vamos a hablar del desembarco en Alhucemas. Ya tuvimos una sesión el jueves pasado, en la cual el profesor Díaz Rioja pues nos ilustró sobre todos los antecedentes que nos van a llevar a este episodio del desembarco en Alhucemas. Muy importante, muy importante. Los españoles somos muy dados a darnos latigazos, ¿no? Y entonces, si a cualquier español le preguntas algo sobre qué de la guerra de Marruecos, lo más probable es que diga, pero que hubo una guerra en Marruecos. No tenga ni idea. Pero si a alguno le suena, hablará de Anouar. Y ahí se acabó todo. Bueno, pues hubo mucho más. Y Anouar, efectivamente, fue una catástrofe, un desastre tremendo, algo terrible, pero España no se declara vencida, ni el ejército tampoco. O sea, en España no entra en una depresión, ni el ejército se declara vencido y tal, no. Se derrumba una comandancia general, la comandancia general de Melilla, ya está. Con muchos muertos, sí, pero nada más, la comandancia general de Melilla. El resto, sí. Bueno, y ese desastre, pues, significó un revulsivo en España. No solo en el ejército, sino en España. Como digo, España no se declara vencida y reacciona con fuerza. Con fuerza. No quiero extenderme yo en eso porque si no hay que ir al grano. Bueno, ¿qué quiero decir? Entonces, el desembarco en Alhucemas no es una cosa que aparezca de repente. No. Ya en 1911, ya saben, el protectorado nace en 1912, en noviembre de 1912. Bueno, pues antes del protectorado, cuando hay unas luchas contra las cábilas marroquíes que están insubordinadas contra el sultán, pues entonces España interviene. Bien, esto empieza en 1909, todos recordarán el Barranco del Lobo y recordarán la Semana Trágica y todas estas cosas. Bien, bueno. Entonces ya entonces los mandos militares empiezan a percibir que el problema está en una cábila que hay en Marruecos, que es la cábila de los Beni Uriagel. Este es el centro de gravedad del problema. Y entonces ya en 1911 ya empieza el mando militar a pensar que hay que hacer algo, que hay que ir a Alhucemas y que hay que desembarcar, que ir por tierra no es conveniente, como efectivamente se va a demostrar en 1921, cuando se trata de ir por tierra y sobreviene el desastre. Bien, en 1911 hay un plan de desembarco, en 1913, en 1922 hay 2, en 1923 y por fin en 1925. No me voy a extender, simplemente quiero decir que no es una cosa en 1925 que llueva del cielo, no, hay mucho trabajo previo. No se va a hacer ninguno de esos desembarcos, se va a llevar a cabo, por razones, unas veces porque el gobierno no quiere y otras veces porque el propio mando militar no lo considera que se pueda hacer. Bien, pero quédense con que el centro de gravedad del problema está en esa cábila, en la cábila de los Beni Uriagel, que ahora veremos dónde está y qué pasa. Esa cábila, el caíd, el jefe de esa cábila es un señor que se llama Abdelkrim el-Haddad.
Entonces, España detecta cuál es el centro de gravedad. El centro de gravedad es la Cávila y el centro de gravedad es Abdelkrim, la persona. La persona es centro de gravedad. Es decir, hay que ir a por la persona. Porque si cae, si es como Bin Laden, si Abdelkrim desaparece, se desmorona todo lo que él tiene organizado de esa famosa República del Rif, que esa República del Rif no solo es que vaya en contra de España, es que va en contra del sultán. Es decir, lo que trata es de organizar una república entre comillas. O sea, nadie piensa en la república como puede ser la República Francesa. No tiene nada que ver, es un nombre, realmente era un emirato, bueno, pero le llamaba república. Entonces, esa iba en contra de España, pero en contra del sultán también. Era desgajar el Rif del sultanato de Marruecos. Bien, eso hay que conviene tenerlo en cuenta, porque si no se oyen y se leen cosas por ahí tremendas. Bueno, vamos a ir avanzando. Ahí, vamos a ir ya a los antecedentes más próximos. Por un lado tenemos la retirada de Sahagún. ¿Qué pasa con la retirada de Sahagún? Vamos a ver. Esto, después de Anual, se recupera buena parte del territorio que se ha perdido, pero el gobierno, en febrero de 1922, Anual ha sido el 21, en julio del 21, estamos en enero del 22, en enero del 22 el gobierno decide paralizar las operaciones. El gobierno decide paralizar las operaciones porque va a entablar negociaciones con Abdelkrim, con el cabecilla de la Cávila, para llegar a un acuerdo, en fin, el buenismo. Vale. Abdelkrim, que acaba, como hemos dicho, de derrotar al ejército español, tremendo, está crecido, y entonces dice, pero ¿cómo que negociaciones? ¿Qué negociaciones? Si tú te has parado, el ejército español te has parado, luego entonces has perdido la iniciativa la tengo yo, y eso está causando tremendos problemas y tremendos muchos muertos, porque el ejército español está en una situación defensiva y es el otro el que tiene la iniciativa. Y puedo recordar pues episodios como Tifarui o Tiziasa, donde incluso en Tiziasa va a morir el jefe de la legión de terror. Bueno, es decir, que tengamos en cuenta lo que se está produciendo. Llega el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923, y entonces Primo de Rivera en un principio es abandonista. Es decir, de Marruecos nos vamos, porque de Marruecos solamente nos está causando muchas bajas, muchos muertos y mucho dinero. Luego entonces, y de allí no sacamos nada, ni pintamos nada. De ahí nos vamos, claro, de ahí nos vamos, es decir, que de ahí nos vamos le cuesta dos destinos, le cuesta, no cesa. Bueno, pero él sigue y da el golpe de Estado y sigue con su abandonismo. Pero va a Marruecos, habla con los mandos militares que están allí y va cambiando de opinión, y al final lo que decide pasa de ser abandonista a todo lo contrario, a programar un desembarco nuevo en Alhucemas, porque es donde detecta que está el problema. Muy bien. Bueno, pues ¿qué es lo que hace como consecuencia de que Abdelkrim y los rifeños están en una situación por encima de los españoles que llevan la iniciativa? La situación se le vuelve insostenible y hace lo que llaman la retirada de Sahagún, es decir, abandona, digamos que es abandonista, entonces abandona buena parte del territorio y se repliega sobre unas líneas defensivas, que consideran más fuertes en relación, se pierden, se abandonan muchas posiciones, esto crea en el ejército problemas, pero bueno, esa es una de los
antecedentes más próximos, ¿no? La retirada de Sauber. Esto es en octubre, y entre octubre del 24 y febrero del 25. Ahí se va a producir ese repliegue a posiciones más a retaguardia. Y vean entonces la mancha roja de ese mapa, la mancha roja, esa mancha roja es lo que controla Abdelkrim. Es decir, España solo controla la parte de Ceuta, Tetuán, Larache, Alcazarquivir por imposiciones internacionales. Ese es el compromiso que España tiene suscrito con Francia, con Inglaterra, con las potencias, entonces, de que es mantener el enlace entre Tánger y Fez. Bueno, entonces, por eso esa parte blanca, pero tiene ahí un trozo, verán ustedes, hay un trozo ahí también enmarcado en rojo, que esos los Ganguera, los Angeríes, que están revueltos también, que están revueltos. Luego veremos lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en marzo, el 30 de marzo de 1925, se va a efectuar un desembarco en Alcázar-Seguer. Alcázar-Seguer está en la costa de estos Angeríes que están revueltos. Ese desembarco va a ser un antecedente, un ensayo, por decirlo así, de lo que va a ocurrir después en 1925. Ahí van a participar prácticamente menos los franceses. Los franceses no van a estar, pero van a estar casi todos los españoles que luego van a estar en el otro lado. Ahí está Franco, ahí están las barcazas que se han adquirido, en fin, todo, y se va a hacer ahí un desembarco en Alcázar-Seguer, que obviamente va a tener éxito, pero que sirve como antecedente, como ensayo de lo que va a ocurrir después. Es decir, que van viendo cómo lo de 1925, el desembarco, no es algo que ha llovido del cielo de repente, se viene organizando desde atrás. Hay un asunto, que es el ataque de Abdelkrim a los franceses. Bien, como consecuencia de ese repliegue de España a la línea Primo, a la línea Estella, que se abandona esos territorios, Lyautey, que es el presidente general francés en el protectorado francés, que está al sur del Español, el equivalente al alto comisario, al ver que ya saben ustedes que el vacío no existe. El vacío no existe. O sea, si tú dejas algo vacío, viene otro y lo llena. O sea, el vacío no existe. Siempre hay algo que llena el hueco que pueda quedar. Y en este caso pasamos. Como España se ha replegado, ha dejado un hueco, y ese hueco tratan de llenarlo los franceses, que no sienten por España ninguna simpatía. Ninguna. Pero ninguna. Es decir, que hay dos protectorados, el español y el francés. El español, digamos, un poco subsidiario del francés, pero los franceses no quieren ni oír hablar de los españoles, incluso nos ponen verde. Bueno, entonces, pero los españoles se replegan, entonces los franceses tratan de ocupar ese espacio, concretamente la cabla de los Beniceruán, y los Beniceruán, inmediatamente que ven llegar a los franceses, se lo dicen a Abdelkrim: oye, que los franceses están invadiendo. Abdelkrim declara eso casus belli, porque está considerando que los franceses están invadiendo lo que él ha considerado que es su República del Rif, y ataca a los franceses el 12 de abril de 1925. Error que comete Abdelkrim, henchido de su superioridad, pues, está en el cenit de su poder, y ataca a los franceses. Y ahí comete un tremendo error, porque ahí vemos las direcciones de ataque, en el mapa ese, las direcciones de ataque por las cuales Abdelkrim ataca e invade el protectorado francés, y tratan de llegar a Fez, que no llegan. Bueno, importante eso. ¿Por qué es importante? Porque los franceses entonces ya se olvidan de que los españoles somos también medio moros y que no sé qué, que no se pueden fiar de nosotros y que somos tales iguales, y se arriman a los españoles y dicen: oye, que nos han arreado, convendría que, en fin, que nos pusiéramos de acuerdo y a ver si tal. Es decir, son ellos los que vienen en busca de los españoles.
Y ahí tenemos los acuerdos entre el Primo de Rivera y el mariscal Petén, del mariscal Petén en verano de 1925. Es decir, que ya se ha ido configurando todo lo que vamos a ver ahora, y estos acuerdos del Primo de Rivera, que son en verano de 1925. Me he saltado muchas cosas, pero es que si no, no llegamos al desembarco nunca. Pues bueno, ya vemos que hemos ido llegando al desembarco. Bueno, vale, muy bien, pues vamos a seguir. Ahí tenemos el territorio del protectorado español en Marruecos. Lo que está dentro de esa raya roja es lo que está controlando Abdelkrim, y a España solo le queda la parte occidental, que hemos dicho, de Ceuta, Tetuán, Larache y Alcazakir, y la parte oriental de Melilla y su circunscripción, que llega hasta el río Kert. Bueno, y vemos ahí Alhucemas y vemos ahí Axdir, que es la capital de esa república, y ahí están los Beni Urriagel, que es esa cábila que digamos ha conseguido, lo que ha conseguido ha sido como unificar al resto de las cábilas con una idea de independencia. Bueno, ya vamos a irnos acercando al tema. Ahí tenemos la bahía de Alhucemas. Vemos, ahí veis, Aiturriagel, dice, si usted está diciendo todo el rato Beni Urriagel y ahora de repente dice Aiturriagel. Bueno, Beni Urriagel es en árabe y Aiturriagel es en ¿cómo se llama? El idioma, la lengua que hablan ahí los... Serja, ¿no? Serja, ¿no? Alamazigh. Bueno, Aiturriagel es en Alamazigh, Beni Urriagel es en árabe. Bueno, tampoco vamos a entrar ahora en eso. Bien, y ahí tenemos, como ven, esta parte es de la cábila de los Bocoya. Los Bocoya con los Urriagel pues tienen una relación, bueno, no muy excesivamente amorosa, porque en tiempos pasados los Beni Urriagel le habían zurrado a los Bocoya a base de bien y les habían producido muchos muertos y tal. Entonces están unidos por intereses, pero no porque... Y eso se va a reflejar en el desembarco. Bien, luego aquí tenemos los Tensamán y aquí más atrás están los Beni Turri. Bueno, lo que es esta. Aquí tenemos la bahía de Alhucemas. Quédense con estos nombres: la plaza de la playa de la Cebadilla, los Frailes, Morro Nuevo, Morro Viejo, la Rocosa, Esfija. Esto es una playa, Esfija, la playa de Suani. Esta es una magnífica playa, y esta también. Loren tiene una foto aquí en la playa de Esfija, preciosa. Esto de aquí es el peñón de Alhucemas. El peñón de Alhucemas era y es español. O sea, es español, es de soberanía española. Por eso he puesto ahí la bandera. Ahí está. Está a unos 500 metros de la costa, poco más o menos. Bien, visto esto. Bien, entonces el Estado Mayor Central pues diseña una operación de desembarco en la cual el esfuerzo principal de ese desembarco sería, como es lógico y natural, en estas playas para profundizar en la cábila de este. Profundizar ahí. Estas son unas playas que permiten un desembarco del hilo. Entonces sería ahí el esfuerzo principal y un esfuerzo secundario en alguna de estas playas de aquí, que son unas playas más pequeñas y tal. Bueno, ¿qué ocurre? Pues lo que van a ver ustedes, que es que Abdelkrim piensa lo mismo que el Estado Mayor Central. Y vean lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto son baterías de artillería, y esto que ven aquí son batallones equivalentes a batallones de infantería. Es decir, esto está muy defendido y artillado. Está fortificado y artillado, pero muy fortificado y muy artillado, con muchas baterías de artillería y con muchas nidotempradoras, etc. Y entonces, claro, el desembarcar ahí hubiera sido una catástrofe tremenda.
con probablemente muchos miles de muertos. Y entonces el mando militar en la zona, a la vista de los reconocimientos que hace la aviación, luego hablaremos un poquito de la aviación militar, hace unos reconocimientos, hace fotografías magníficas, por cierto, hace fotografías y claro, lo que se ve es que aquello está fortificado y ahí hay piezas de artillería y hay ametralladoras y demás. Y entonces el mando, a pesar de que el gobierno había dicho que desembarcara ahí, lo que hace es desembarcar aquí, donde estoy señalando, en la playa de la Cebadilla. Con lo cual, primero, evita esa defensa tremenda que tienen ahí pero es que además los coge por el flanco, los coge de flanco, que es lo peor que le puede ocurrir a una unidad militar defensiva, que te cojan por un flanco, porque entonces te han creado un problema tremendo, como le crearon aquí a los rifeños, que se embarcan y cogen el flanco. Estos tardan 3 días en reaccionar. Bueno, seguimos, para no enrollarnos. A la vista de cómo está la situación, el jefe, que era el general Primo de Rivera y Orbaneja, don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, que ahora veremos cuál era su papel, pues el general Primo de Rivera escucha al general Sanjurjo, que es el que va a desembarcar, y le da esta misión: ocupar un objetivo sobre el cual constituir una base de operaciones capaz de albergar y apoyar la maniobra terrestre de un ejército de 20.000 hombres. Una cabeza de playa, desde la playa de la Cebadilla, que está aquí arriba, hasta Adrar-Sedum, que está aquí abajo, comprendiendo Morro Nuevo, Morro Viejo, Cala del Quemado, Cala Bonita, Tamaramara, Bullibar, es decir, va recorriendo todos los accidentes de esta costa y dice Cala del Espalmadero, y luego dice Montepalomas, que está aquí, y Montemalmusi, que está aquí arriba. O sea que lo que ha descrito aquí es esto que yo tengo aquí en este mapa. Esta es la que va a ser la cabeza, la base de operaciones del ejército que desembarca, porque el desembarco no es una finalidad en sí mismo. O sea, los militares el día que no se levantan por la mañana y dicen vamos a hacer un desembarco. No, el desembarco tiene una finalidad. El desembarco no es una finalidad en sí mismo, es una parte de lo que va a venir después, que es la pacificación del protectorado, una palabra. Bueno, seguimos. Hay que estructurar ese ejército que va a desembarcar. Y entonces el presidente del gobierno, que era Primo de Rivera, se autonombra alto comisario de España en Marruecos, se autonombra jefe del ejército español en Marruecos, se autonombra comandante en jefe del ejército de operaciones. Es decir, es todo. Y esto es muy importante, porque hay una unidad de mando. El antecedente, 1915, desembarco en Gallipoli, en los Dardanelos, un auténtico desastre. Ahí desembarcaron ingleses, ¿cómo se llama? Australianos, franceses, 250.000 bajas. Y nosotros por 8.000 montamos un número, ellos aquí no pasa nada, 250.000. Vale, entonces el antecedente inmediato era ese. Y entonces los mandos españoles se estudian muy bien Gallipoli, dicen a ver qué pasó ahí, que eso fue un desastre. Y entonces una de las cosas que detectan es que no había un mando único, y entonces lo primero que hace el Primo de Rivera es decir que manda suyo, pero mando desde más arriba hasta más abajo, todo. Y eso facilita mucho la relación, porque al ser el jefe de todo no hay que andar yendo por los conductos reglamentarios hasta no sé dónde y luego bajar hasta él decide directamente y ya está. Bien, hay 3 componentes: el componente terrestre, componente aéreo y el componente naval. El componente terrestre lo manda el general Sanjurjo, que era el comandante general de Melilla, que se articula en 2 brigadas. La brigada que procede de Ceuta, que la manda el general Saro,
y la brigada procedente de Melilla, que la manda el general Fernández Pérez. Ahora hablaré un poquito de ella. El componente aéreo lo manda el general Soriano, que era un general de brigada de ingenieros, con la aeronáutica terrestre, la naval y la francesa. Y el componente naval, el almirante jefe de la escuadra de instrucción, que era el almirante Joliffe, y que se articulan la escuadra de instrucción, su propia escuadra, las fuerzas navales del norte de África con el almirante Guerra-Ballena, la escuadra francesa al mando del almirante Allier y los buques mercantes, los buques que van a transportar a la tropa embarcada. Bien, vamos a ver el componente terrestre, que era este. 2 brigadas exactamente iguales. Exactamente iguales. Entonces, permítanme que me metan un poco en tecnicismos. Un segundo más. Es que, bueno, al fin y al cabo soy lo que soy. Entonces es 2 brigadas exactamente iguales. Lo que pasa es que se articulan de forma distinta. Una se articula en 3 columnas, porque así lo decide su general, el general Saro, y la otra en 2, porque así concibe la maniobra el jefe, que es el general Fernández Pérez, de caballería, el otro de infantería. Y bueno, pero si no nos vamos a entretener, pero si os quiero decir, mirar en detalle todos estos cuadritos que yo he puesto ahí, al final suman y son iguales, 12 batallones de infantería, 2 baterías de artillería, 3 o 4 unidades de ingenieros, etcétera, etcétera. Bueno, lo único que cambia es la concepción que de la maniobra cada uno de los generales, que luego se va a plasmar en el terreno, claro. Bien, las fuerzas navales, ahí en el ejército de tierra los franceses no ponen ni un soldado, ni uno. O sea, en tierra los franceses no pusieron nada. Aquí ya sí es combinada la conjunta, es cuando intervienen los 3 ejércitos. Una maniobra conjunta es tierra, mar y aire, y una maniobra combinada es 2 países, 2 o más, en este caso España y Francia. Bien, entonces las fuerzas navales ya son combinadas, porque ya sí hay franceses. Los franceses ponen una escuadra al mando del almirante Allier, en la cual hay un acorazado, que era el París, 2 cruceros, el Metz y el Estrasburgo, y luego 2 cañoneros y bueno, unas unidades menores. Bien, y España pues pone el grueso de toda la fuerza naval, en la cual, bueno, ahí he puesto por ejemplo el acorazado Alfonso XIII, estaba también el acorazado Jaime I. Estos eran unos barcos con una artillería potentísima, una artillería de 300 milímetros, o sea que alcanzaban 30 kilómetros. Entonces, una artillería muy poderosa. Ahí vemos al Alfonso XIII, no sé si es el Alfonso XIII o el Jaime I. Yo me van a perdonar que soy de tierra, entonces, pero uno de los 2. Y ahí lo ven haciendo fuego con esas piezas de artillería tan tremendas. Y España pone un portahidroaviones, no un portaaviones, un portahidroaviones. ¿Qué era un portahidroaviones? Pues ese que vemos ahí, el DEDA. Y entonces este barco llevaba hidroaviones en cubierta y en sentina también los llevaba ahí abajo, porque plegaban las alas y los metían digamos en la bodega. No se llaman bodegas marinas, no se llaman bodegas, se llaman sentinas. Y decimos bodega, aquí mismo nos fusilan. Bueno, marinos somos, ya saben lo de estribor y babor, la derecha y izquierda. Bueno, bromas aparte. Entonces, este barco, el DEDA, que era un barco mercante que lo habían habilitado para llevar estos aviones, estos hidroaviones. ¿Y qué hacían? Con una grúa cogían el avión, lo plantaban en el mar y el avión despegaba y tal. Bueno, esto duró lo que duró porque la mar se mueve. La mar no está siempre como un espejo, y entonces la mar se mueve. Y cuando la mar se mueve, los hidroaviones lo tienen complicado. Porque claro, una ola, aunque sea de 1 metro, pues cuando el avión trata de despegar una ola de 1 metro, pues le pone complicado el tema. Aparte de que esto era una bomba flotante, porque llevaba hidrógeno, porque llevaba un globo.
un globo. Lanzaban un globo que era para observar el campo enemigo y para señalar los objetivos de la artillería. Y entonces ese globo iba con hidrógeno, o sea que, y además hay una munición, carburante, que es una bomba. Y entonces el general Saro le dice que se acerque hacia costa para apoyar a los aviones que amerizan y qué tal. Y entonces el comandante del barco dice: mi general, que esto es una bomba, que llevamos esto y lo otro. Y el general Saro dijo: vaya, váyase tranquilo. Bien, y luego las lanchas de desembarco. Las lanchas de desembarco, ahí tenemos una maqueta. Se adquirieron 26 lanchas como esa a Inglaterra. Eran lanchas de desecho del desembarco de Gallipoli, y ese del que yo les he hablado. Bueno, y entonces estaban por ahí. Y llegó a España y las compró, 26, al Reino Unido. España las modificó, o sea que no son, las que emplea España no son exactamente iguales que las británicas. España las modifica, las blinda ligeramente, modifica también la plancha de desembarco, que hace cosas. Y en cada una de esas lanchas en las que llevaban personal cabían 300 soldados, 300, medio batallón. En otras llevaban los carros de combate, pero hay una cosa muy importante en esto, y es que en cada lanchón de estos iban la fuerza correspondiente con su logística, con su trozo logístico, con su trozo, de tal forma que ese es otro de los errores de Gallipoli, que lo estudian, y es que en Gallipoli en unas barcazas iban los soldados, en otras barcazas iban los abastecimientos, de tal forma que si hundían la barcaza de los abastecimientos, los soldados se quedaban sin comer, sin munición y aquí la fuerza iba con su logística, de tal forma que si se perdía una barcaza no se perdía todo. ¿Viste? Bueno, seguimos. Componente aéreo. Las fuerzas aéreas. Verán que hay 3 escuadras, 1, 2 y 3. Estas 3 escuadras, una estaba en Tetuán y Larache y las otras 2 en Melilla. Bueno, ven que hay aviones, pues, de todas clases y tal. Unos son aviones de la aeronáutica terrestre. Entonces no existía propiamente el ejército del aire. Era la aviación o del ejército de tierra o de la marina, la aviación naval. Bueno, pero en esta operación actúan todos bajo un mando único. O sea, no hay que si el de marina, tal, nada, todos bajo un mando único. Vamos a ver, la historiografía dice 163 aviones. Mi amigo Juan Manuel dice que fueron los 180 y tantos. Es igual, vamos a ver. Si no se trata de números de más o de menos, eso es como cuántos muertos hubo, los muertos que hubiera. Vamos a ver, si lo que se trata es de cómo estaban las cosas organizadas y cómo funcionaban y cómo tal. Y entonces vemos ahí las escuadras, cómo estaban agrupadas en escuadrillas por modelos de aviones y demás. Indicar que había aviones muy modernos, que eran los Breguet 19, estos eran los aviones más modernos que había entonces y que España los tenía. Porque ahí también ves por ahí, digamos que la aviación española era un desastre, un desastre. Bueno, un regimiento de aeroestación y la aeronáutica naval, ya hemos hablado de ellas un poquito, los hidroaviones, el globo y un dirigible. Importante, bueno, los franceses, 6 aviones Farman Goliath. Los Farman Goliath eran unos aviones enormes, muy grandes, bimotores, que podían lanzar desde 1000 metros de altura. Esto era una cosa excepcional. Estamos hablando de los aviones, oiga, que eran de madera y de lona, no estamos hablando de un F-18, no. Bueno, y luego encontremos que les lo prometí el otro día y lo he cumplido. Lo voy a cumplir, para que vean esos aviones cómo actúan. Bueno, bien, entonces 6 aviones Farman Goliath, o sea que de 300 no sé cuántos aviones pusieron 6. Que parece que los franceses ganaron la guerra, 6, que luego fueron 5, porque uno se perdió. Además, realmente es una cosa
Uy, que me estoy... No lo sé. Que no he empezado. Bueno, vamos a llegar ya al 5 de septiembre. Venga, 5 de septiembre. Que vale, ahí vemos la jarca Muñoz Grandes embarcando. Todos estos, ¿qué es una jarca? Una jarca es una tropa irregular. Son indígenas, son marroquíes, al servicio del ejército español, pero que no forman parte del ejército español. Son tropa irregular. Y entonces, en este caso, pues estaba el comandante Muñoz Grandes, era el que la comandaba con Solimán, que era el caíd de esa jarca. Bueno, ahí están embarcando y tal. Y luego veamos aquí el batallón de cazadores de África número 3, embarcado, lo que decía antes, 300. Se pegaron ahí, vean ustedes cómo van. 44 horas estuvieron ahí, con un rancho en caliente nada más. Uno en 44 horas. Bueno, pues ahí estuvieron y ni una queja. Ejemplares. Oye, ejemplares. Yo que me quito el sombrero delante de esta gente, joder, estos soldados, que eran soldados de reemplazo, estos eran soldados. Bueno, seguimos, venga. El domingo 6 y el lunes 7, pues ya se ponen en marcha los convoyes y ven el convoy de Ceuta. Primero toca el río Martín, cerca de Tetuán. Ahí embarca Primo de Rivera y Sanjurjo y demás. No, Sanjurjo estaba en Benito. Bueno, otro de San. Bien, luego hacen una demostración en Guadalajara, simulan un desembarco para que los marroquíes crean que se va a desembarcar ahí y se vayan allá. Bueno, es una trampa, una maniobra de diversión, ¿no? Bien, y luego ya se vienen hasta Lucena. Los de Melilla pues hacen poco más o menos lo mismo, vienen aquí a Sidirís, hacen un amago de desembarco para engañar al enemigo y luego ya se vienen a Alcemas. El desembarco de la primera oleada de la columna Franco. Las columnas de la brigada de Saro son Franco, Martín y Campiens. Bueno, el que lleva el esfuerzo principal es Franco, va a llevar todo el esfuerzo de la campaña en esta primera parte, lo va a llevar Franco con su gente. También es la columna más fuerte, tiene 4.500 hombres y nosotros somos más pequeños. Bueno, a ver si yo ahora soy capaz de 3 minutitos. A ver. No me digas que no. A ver si ahora no voy a ser capaz de... ¿Te acuerdas cómo era? Seguro que este señor sabe. Si es que lo tengo por aquí y es que me gustaría ponerlo, es muy cortito, pero no lo encuentro aquí. Qué pena que no me leído bien con esto. Aquí está.
José Bódalo. Esto es una película de 1947 que se tituló Ancero. Bueno, pues hemos cogido ese corte. Este desembarco no fue así. O sea, está idealizado. Pero bueno, nos da una idea de cómo fueron las cosas. Es una buena película, ¿eh? Es una buena película. Que la ponga Televisión Española. La tiene Televisión Española. Que la ponga ahora. A ver, que ahora volvemos a repetir la historia, a ver cómo vuelvo De todas formas, dijeras, la película completa se podía proyectar un día en la Junta de Gobierno, ¿no? Yo tengo incompleta, yo la tengo. Ah, pues sí. Creo que Luis Togores la tiene. Yo la tengo completa. A ver. No sé qué, ahí estamos, efectivos. Bueno, recuerdo que cuando haya que parar, paro. Esto, ven ustedes aquí esto. Bueno, pues esto fue porque la playa de la Cebadilla, donde en un principio iban a desembarcar, estaba minada. Los rifeños habían puesto minas, que no eran minas, eran bombas de aviación enganchadas así con un cable, pero bueno, como si fueran minas. Y la fuerza española va a desembarcar en la playa de al lado, que es la de Ixtaín, pero porque Dios es bueno y premia la inocencia, porque no tenían ni idea de que allí estaban aquellas minas. Bueno, el caso es que los legionarios, cuando desembarcan, van a la caseta, descubren que de una caseta que había allí es de donde manejaban daban fuego a esas bombas de aviación, a esas minas, y entonces ellos, bueno, pues y vean ustedes lo que fue aquello. Bien, desembarcan, el avance hacia Morro Nuevo, aquí tenemos los regulares. El esfuerzo de toda la maniobra de desembarco en tierra la van a llevar los indígenas. Los regulares, que eran fuerzas regulares del ejército español, aunque los soldados eran marroquíes, pero mandados por oficiales españoles. La Mejalla eran fuerzas marroquíes dependientes del gobierno marroquí, del Magdén, del sultán. Eran fuerzas del sultán, pero que estaban mandadas también por oficiales españoles, pero eran del sultán. Y las jarcas, que las jarcas eran irregulares totalmente, seguían a un jefe. En este caso había dos, la jarca Muñoz Grandes, que iba con Saro, y la jarca de Varela, que iba con Fernández. Y que los moros seguían a ese jefe porque era un líder, y entonces lo seguían hasta donde fuera. Eran fieles completamente a ese liderazgo. Bien, habrán visto en la peliculilla que desembarcaban un cañón, una pieza de artillería a brazo. ¿Qué ocurre? Que habrán visto que el desembarco no se hace en la playa, se hace antes, 50 metros antes, hay que tirarse al agua. ¿Y eso qué lleva consigo? Pues lleva consigo que no se pueden desembarcar los mulos. Al no poderse desembarcar los mulos, ni los carros de combate, tampoco. Hay que llevarlo todo a brazo. Hay que llevarlo a brazo. O sea, que porque claro, todas esas cargas las llevaban los mulos, que eran los camiones de entonces. Y como no hay mulos, porque no pueden desembarcar, porque no saben nada, pues vean lo que ocurre. Que hay que llevarlo a brazo. Como dicen los artilleros, a brazo fuerte. Y ahí tienen a todo ese montón de gente, se refuerzan las unidades de artillería, porque claro, hay que ir avanzando con los cañones a cuestas. Y pesan mucho, Bueno, bien, el día 8 desembarcan a las 12 del mediodía. No cuento toda la peripecia que ocurre entre los días 7 y 8, que el convoy se desgrega, hay que esperar a recuperarlo. Entonces, en vez de desembarcar el día 7, tienen que desembarcar el 8, porque el 7 están las barcazas y los buques todos por ahí como consecuencia de la mala mar y demás. Desembarcan el 8, tenían que haber desembarcado a las 4 de la madrugada y desembarcan a las 12 del mediodía.
mediodía, que no es precisamente la hora mejor para hacer un desembarco, ¿eh? Tenía que haber sido de noche, pero acaba siendo al mediodía por todas las circunstancias adversas en las que se encuentran. Bueno, el caso es que desembarcan inmediatamente e inician el ataque, y vean ustedes por la línea verde, esto han desembarcado a las 12, a la una hora después ya han llegado aquí, a Morro Nuevo, y ya tienen controlada esta zona. Esta es una zona de unos 6 kilómetros cuadrados. Ahí van a estar 15 días, 15, porque no tienen apoyo logístico suficiente para avanzar, y ahí están 15 días. Y entonces los morunos que están aquí, todos estos son la bandera del RIF, estos están con la artillería, venga a pegar cañonazos, y entonces, claro, como esto está lleno de gente, porque aquí están abarrotados, porque hay 10.000 soldados ahí metidos en 6 kilómetros cuadrados, pues cada disparo que hacen pues causa bajas, claro, es que sin apuntar, igual. Pero ahí están porque no se pueden mover por todas estas circunstancias adversas de las que podríamos hablar. Bueno, el día 9 ya desembarcan los carros de combate, aquí los tenemos recién desembarcaditos, una compañía de carros de combate que tuvo una actuación pues muy pobre, por muchas razones que no voy a entrar ahora en ellas. Pero ese mismo día 9, el general Primo de Rivera, con dos banderas de la Legión y un tabor de regulares, se va a Tetuán. ¿Por qué? Porque el día 3, Abdelkrim ha diseñado y ejecutado al mando del Geriro una maniobra sobre Tetuán. La parte, habrán visto, bueno, aquí lo tienen, la parte, aquí está Ceuta, Tetuán, ahí está, Cudiataar. Es decir, han atacado con la intención de llegar a Tetuán. Si llegan a Tetuán y conquistan Tetuán, el protectorado se viene abajo entero. O sea, España ya sí que ahí pierde todo, pero al mismo tiempo, como finalidad inmediata, lo que buscan es distraer, o sea, que no se pueda llevar el desembarco, porque tienen la preocupación los españoles de Tetuán, claro, hay que defender Tetuán como sea. Con lo cual a Primo de Rivera le ponen en una situación realmente crítica, y lo que hace Primo de Rivera es que coge de la columna de Fernández Pérez, o sea, de la de Melilla, que es en ese momento no es la que está llevando el esfuerzo principal. De hecho, todavía prácticamente no ha desembarcado porque no tiene posibilidad, porque las barcazas están abasteciendo a los que están ya en la zona. Es que tenían que haber comprado más barcazas, ese es el problema. O sea, que es que 26 fueron pocas, tenía que haber habido por lo menos 50. Pero bueno, se conoce que no había presupuesto. Bueno, entonces pues como entonces se va para allá. Se va para allá. El día 9. Bien. Ya antes, el día 5, se había ido la escuadrilla de los Brenner, la primera escuadrilla de los Brenner 19 había ido allí. Bien, el día 10, ¿qué pasa el día 10? El día 10 empieza a desembarcar la brigada de Melilla, que hasta ahora llevaba 5 días en los barcos, 5, ahí embarcara sin poder desembarcar porque no había medio. Pero ya el día 10 empieza a desembarcar. Y también comienza la ofensiva francesa sobre el Alto Muela, que ahí lo tienen en ese mapa. ¿Por qué pongo esto? Es importante. Los franceses, que como he contado en un principio no querían saber nada del tema, pero a partir de que les ataca ya sí quieren saber y se arriman a los españoles, a ver cómo está. Pues entonces hay una operación que no es combinada, no es combinada, porque no hay un mando único, no hay un Estado Mayor único, no hay, pero sí coordinada. De tal forma que los franceses, como verán ahí las flechas, atacan a esa parte sur de Alucemas, el Alto Quert, son los ríos, ahí atacan, de tal forma que entonces Abdelkrim no puede concentrar las fuerzas sobre Alucemas. Vista la finalidad, o sea, los franceses hacen un ataque ahí, no muy en fuerza, pero bueno, suficiente para que Abdelkrim no pueda distraer fuerzas de ahí para mandarlas a Alucemas. Bien, continuamos el día 11 y el 12, hay unos ataques feroces de los rifeños. Claro, ¿qué es lo que hacen el día 11? Aquí lo tenemos en esta, aquí, míralo, ¿ves? Este es el del día 11.
¿Por qué atacan aquí precisamente? Porque ahí es donde acaba de desembarcar, como hemos visto, la brigada de Melilla. Luego esta parte es la más débil del despliegue, porque acaban de llegar, se están organizando y encima les faltan 2 banderas de la Legión y un tabor de regulares. Es decir, que se están manejando con una jarca, una mejala y lo demás tropas de reemplazo. Bien, entonces el 11 hay aquí un ataque tremendo, que a punto está de romper el frente. De hecho rompen, pero no consiguen cerrar. Pero hay un episodio realmente escalofriante, y es que el coronel Godet, que es el que manda esa columna, el teniente coronel Albert, que es el que manda la mejala, le dice que se ha quedado sin munición. Y entonces Godet, claro, repito, no le están llegando los abastecimientos por problemas de la mar, con de las barcazas, la logística y tal. Y entonces están sin munición. ¿Y qué es lo que hace? Le dice al segundo escalón, es decir, a los que están en la segunda línea, que le den toda su munición a los de la primera línea. Esa es una decisión terrible. Esa es una decisión tremenda. Yo no me pongo en el pellejo del coronel Godet. Esa es una decisión tremenda. Porque si el enemigo rompe esa línea, no hay nada detrás. Porque ya no tienen munición, o sea, están allí, no hay nada detrás. Con lo cual, a toda la fuerza de desembarco que está ahí, la echan al mar de nuevo. Terrible. Bueno, el día 12 vuelve a haber otro ataque, son ataques nocturnos, pero no logran romper. Entonces, entre que no han conseguido Cudiatar, el día 13 se consigue liberar Cudiatar, que por cierto, los que están en Cudiatar son unos chicos del regimiento del infante número 5, de reemplazo, que es que parece que todo lo hace la Legión. No, coño, los regulares, los de reemplazo, que eran unos tíos muy valientes y muy bravos. Bueno, y entonces allí están y consiguen, con apoyo de la Legión, los regulares evidentemente, que romper ese cerco de Cudiatar, y entonces ya esas fuerzas se vienen otra vez, las 2 banderas y el Tabo y la escuadrilla se vienen otra vez a Lucemas. Bien. ¿Qué repercusiones tiene esto? Pues que no han conseguido romper en Cudiatar y no han conseguido romper aquí en el frente a Lucema, y eso les provoca a los rifeños, que están henchidos de aquí somos los jefes, de repente se dan cuenta que no están ganando nada, y que están teniendo muchos muertos, y entonces se vienen un poquito abajo. La moral de esta gente empieza a venirse abajo. Bien. El día 17 termina el desembarco de la brigada de Melilla, y el 19 es un acontecimiento muy importante. Por fin llega el ganado, se puede desembarcar el ganado, que desde el día 11 días después, por fin se puede desembarcar el ganado. Ahí lo tienen esa foto, como desembarcan una mula ahí, ¿no lo ven? Y luego aquí desembarcando las vacas. Bueno, que está, como Dios lo trajo al mundo, y está el tío ahí llevando la vaca que se ha debido tirar del pantalón yo qué sé. Bueno, y aquí están todas las vacas ahí reunidas, que yo siempre me he preguntado que luego tantas vacas como las mataban, las desollaban, pero se las arreglarían. Allí había unos que se llamaban faeneros, unos faeneros de intendencia, que me figuro que serían los que llevarían a cabo todas estas faenas. Bueno, pero fue un acontecimiento importantísimo, el desembarco, por fin el desembarco del ganado. Ya se podía, además de comer en caliente y comer carne de vaca y demás, pues se podía también llevar las cosas ya en los mulos, etc. Bien, el día 22 Sanjurjo dice que hay que salir de aquella ratonera en la que están metidos, pero los coroneles le dicen, los generales le dicen a Sanjurjo: mi general, que no sabemos qué tenemos delante, porque tenemos las fotos que nos hacen los aviones, pero no son suficientes, porque estos han excavado abrigos, cuevas, y están metidos ahí, y ahí no sabemos qué es lo que hay. Entonces el general decide hacer lo que se llamaba un reconocimiento ofensivo. ¿Qué es eso? Montar un ataque, o sea, desencadenar un ataque, que lo hacen con 2 mejadas, simple y llanamente para que el enemigo se descubra.
¿Visto lo que quiero decir? Es decir, montas un ataque y entonces el enemigo tiene que reaccionar ante ese ataque y se descubre. Se descubre. ¿Vale? Entonces sacan los cañones de la cueva y sacan las ametralladoras, se descubre. ¿Vale? Eso es a costa de muchas bajas propias. Pero el mando ya sabe dónde está desplegado el enemigo, dónde está la artillería, dónde están las ametralladoras, dónde están... Visto. Y entonces, una vez que saben, conocen al enemigo, se desencadena esta ofensiva que aquí vemos, que no voy a describir porque ya vamos muy mal de tiempo. Entonces, bueno, ya ven que las dos brigadas, aquí está la columna de Franco, que es la que lleva, como hemos dicho, el esfuerzo principal, que conquista Malmusi, un monte que hay ahí, y luego Godet, que ya coge Morro Viejo, y Cardeñosa. Cardeñosa, esto realmente no se llamaba así. Cardeñosa es un capitán que lo matan, laureado, y entonces le pone el nombre a esa posición de Cardeñosa. Bueno, seguimos para no enrollarnos mucho. Del 24, o sea, ya hemos alcanzado esa línea del Monte Malmusi y del Morro Viejo. Vale. Entonces, el lunes 24, el jueves 24, pues resulta que se pone un mal tiempo, se paralizan los abastecimientos, hay escasez de agua, y que lo pasan. La escasez de agua es también desde el principio, por lo mismo, porque como no sale, ahí no hay agua. Llevaron unos equipos de prospección del terreno para ver si encontraban agua, y no encontraban agua. Y entonces iban con barcos aljibes de la Armada, iban suministrando el agua, pero luego el agua había que llevarla a donde estaban los soldados, y bueno, pues tenía sus complicaciones y anduvieron siempre, ahora veremos que llega un momento que, pero mal de agua. Bueno, ya el día 29 ya viene el buen tiempo otra vez, se normalizan los abastecimientos, y el día 30 se reanuda la ofensiva de nuevo. Como vemos ya, aquí estará el frente donde se llega el día 22 o 23, y aquí ya el día 30 hemos avanzado hasta ahí, y ahí ya, a partir de aquí, ya hay agua. Ahí ya encuentran agua, ya hay agua, y entonces el problema del agua se soluciona, ¿no? Se soluciona, y hay agua en abundante, y se alcanza esta línea abordada hacia el Monte Cónico y Buchivar. El 1 de octubre ya venimos más acá y se ocupa Sedún y Amecrán, y sobre todo lo más importante, o sea que ya estamos avanzando, y lo más importante, que por fin se pone pie en Beni Urriague. Ese objetivo que desde 1911 venían, que ya se estaba convirtiendo en una especie de, no sé cómo decir, de algo que superaban a lo meramente material y estaba ya en un objetivo ahí tal. Por fin, el día 1 de octubre se pone pie en Beni Urriague. Ya, por fin, se ha conseguido, que ha supuesto muchos muertos, mucho dinero, mucho tiempo, pero por fin se ha llegado a poner el pie en Beni Urriague, es decir, ya la Kabila ya está dominada por los españoles. La Jarca de Melilla coge el monte de la Rocosa, bueno, y ya al tomar el cónico de Sisafen, que está aquí, y el boquete de la Rocosa, pues ya se consolida esa base de operaciones que era ¿recuerdan? La misión que en un principio se acuerdan, que era la misión que se le había dado. Bueno, pues ahí ya el día 13 de octubre ya se alcanza totalmente, ahí van a estar hasta mayo van a estar hasta la primavera de 1926, en que se reinician las operaciones ya con los franceses, operaciones combinadas, es así, con los franceses, que van a dar ya final a esa entelequia de la República del Rif, que Abdelkrim se entrega a los franceses, a Ibos
y bueno, ya saben que lo llevan a la isla de la Reunión, luego él se va al Cairo, se escapa, se va al Cairo, se vuelve al Cairo, en el Cairo no vuelve jamás a Marruecos. Bueno, visto. Entonces, en un resumen, pues estos serían las 4 fases de ese avance, las 4 fases que hemos explicado muy por encima, pero bueno, tampoco es cuestión de dar aquí una clase esta mañana. Quiero dar unos apuntes sobre el sistema de evacuación sanitaria. Ejemplar. Ejemplar. Esto fue también innovación española. Ejemplar. Vean, los heridos en las camillas o en las atolas iban a un hospital. Esto es un hospital de campaña. Un hospital de campaña. Cada brigada llevaba un hospital de campaña con 300 camas, 2 quirófanos, en fin, que estaban potentes, o sea, potentes. Bien, y ahí venían los combatientes heridos y los evacuaban aquí se hacía el triaje y en función de eso o bien se hospitalizaban ahí y se recuperaban, o bien si no, venían a estos barcos. Había 3 barcos hospitales, aquí los tiene uno de ellos, y unos aviones de evacuación sanitaria, 2 que los ponía la Cruz Roja y otros 3 que los puso el ejército. En total había 5 aviones. Bueno, alguno ya se ha venido arriba y ya cuenta 7. No, 5. Y entonces, bueno, pues y aquí vemos las rutas de evacuación. Es decir, que ya los heridos, que ya, sobre todo heridos en la cabeza o en el vientre, en fin, que eran heridas ya muy peligrosas, pues los evacuaban. Vean las rutas de evacuación, los evacuaban o bien a las plazas de soberanía o incluso a la península, a Málaga. Y luego, alguna vez esto que les prometí el otro día, les prometí gráficamente cómo los españoles, la aviación española funcionaba. Bueno, esto es la famosa vuelo a la española. Correcto. Bueno, entonces vemos aquí el avión. Fíjense, aquí están los rifles. Aquí están, los ven ahí, ¿no? Y estos con fusiles, y están pegándole tiros al avión. Oiga, y que derribaron, porque que esto es madera y lona, o sea que así no hay, ¿no? Y el piloto va ahí, y entonces, en este caso el piloto era ¿cómo se llamaba? Uno de ellos, Burguete Reparaz. Burguete uno y Carrillo Durán otro. Este era Burguete Reparaz. Uno laureado y otro medalla militar individual. Y luego vean la bomba, estas bombitas, que tiraban estas bombitas, pesaban todos los kilos. Bueno, bien, le prometí que le iba a explicar en qué consistía esto, pues ya lo veo. Vuelos muy bajos, a muy poca altura, muy lentos, y que los rifeños con fusiles causaban baja, no les hacía falta artillería antiaérea. ¿Había guardias civiles? Sí, había guardias civiles. Ahí tienen una fila. Había guardias civiles que desempeñaron funciones de policía militar. Ahí estuvieron, o sea que entonces cuando dicen desembarcaron no sé cuánto, pero luego resulta que yo voy mirando los estadillos, por decir así, y no aparecen los guardias civiles por ningún sitio, como no aparece una unidad de portones. ¿Cuándo desembarcaron? Ni lo sé, ni en el fondo tampoco me importa. Muchos. Venga, lo importante es lo que hicieron. Y aquí tenemos escenas de la vida del soldado. Pues miren, aquí están repasando la ropa, mírenles, ahí están cosiendo. Probablemente estos que están aquí observando y tal, sean unos zánganos, que entonces les pagan un dinero a estos para que les cosan la ropa. Aquí alguno ha hecho la mili y sabe de qué estoy hablando. Bueno. Aquí verán estos que están escribiendo, están ahí escribiendo. Esto es un artillero, miren los cañones ahí, y esto es un artillero, pues están ahí escribiendo a la novia, a la madre, a la madrina de guerra, que era un personaje, no lo contará Carmen, no digo más. No me hagas spoiler, por favor. No vamos, solamente digo que es muy interesante lo que va a contar Carmen, bueno, lo que va a contar Honorio, lo que va a contar todo. Y aquí verán todo esto aquí, pues están ahí
aprovechando que hay aquí un río, será el guis o uno de estos, o el Necor, pues ahí se están bañando y aprovechando pues, para higienizarse, lavar la ropa y demás. Bueno, y con esto, y como tengo por costumbre, me he pasado muchísimo de tiempo, pero les doy las gracias por haber atendido con tanta pregunta, puede ser o no. La autoridad es la que marca. A ver, breves, por favor, las preguntas. Y luego quiero hablar yo también. Sí, juro que voy a ser breve. Ya le voy a aplaudir. Una pregunta breve. Soy Manuel Ros, historiador de la etapa posterior, Franco como gobernante, imperialismo tal. Voy a la pregunta. El armamento de Abdelkrim procedía, como creo, o he leído, de la Primera Guerra Mundial de los alemanes que querían perjudicar a Francia desarrollando alguna operación en el Marruecos francés. ¿De dónde le venía, dónde compraba el armamento, esos cañones, esos fusiles? ¿O simplemente en ¿cómo se llama? Mercaderes de... Sí, traficantes de armas. Hubo de todo. Muchas gracias y contesto rápido. Vamos a ver, Abdelkrim tenía armamento capturado, o sea, solamente en anual se capturó muchísimo armamento, pero luego en el Huelga captura muchísimo armamento a los franceses, es decir, que tenían, por un lado tenía fusiles Mauser, que entonces y ahora diría, un magnífico fusil, el Mauser, ese se lo capturaron los españoles y a los franceses el Lever, ¿no? Bueno, que quiero decir que estaba dotado de lo que capturaba a las potencias occidentales. Al mismo tiempo, por vía de mercado, digamos mercado negro, por no meternos en más dibujos, vía Argelia le llegaban armamento y abastecimientos en un principio con los franceses mirando para otro lado. Que es de las reuniones, de las conversaciones que tiene Primo de Rivera con los franceses, una de las cuestiones que dice es de, oye, tenéis que cortar esto. Tenéis que cortar esto. Bueno, claro, es que este tío se está abasteciendo porque vosotros lo conseguís. Entonces, venía por ahí armamento. Efectivamente había armamento alemán, había cañones alemanes, pero había sirvientes alemanes. O sea, los que manejaban las piezas, concretamente había 70 y tantos alemanes que manejaban las piezas, al mando de un cabo legendario, el cabo Kepler. Bueno, el cabo Kepler. Entonces, y todos estos venían. Entonces, hay fotografías que yo no he puesto, porque ya son posteriores, ya estamos en el año 27. Eso, en otro ciclo, Honorio, habrá que organizar otro ciclo para lo que viene después. Entonces ya hay una exposición en Melilla. Melilla se hace una exposición de todo el material capturado a los rifeños en la campaña. Y bueno, se montan unas carpas allí en la plaza allí en Melilla y está todo ahí montado. Y efectivamente hay piezas Krupp alemanas. Sí. Muchas gracias. Pero, y luego los británicos, por medio de unos gásteres que tenía allí el capitán Gardiner y alguno más, que eran unos aventureros que andaban por allí, también proporcionan, al final engañan a los rifeños, al final los acaban engañando porque eran unos perfectos sinvergüenza y los engañan, pero también andan ahí metiendo dinero. Por favor. Yo es que, por alusiones, gracias. Tú te sientas. No, pero... Siéntate que está la cambio el calor. Después de la alusión. Eso, pero poco, sí, prometido. Perdón. Lo primero, enhorabuena. Y lo segundo, dos cuestiones que me quería plantear. Primo de Rivera, ¿por qué cambia de no querer intervenir, de querer seguir de allí, a intervenir? Y bueno, yo entiendo que una vez que interviene es lógico que tome una decisión de un mando único y todo eso. Y la segunda cuestión es más fácil. Los soldados de cuota, ¿qué eran y durante qué época hubo esos soldados de cuota que parece ser que pagaban y quedaban sin ir al servicio, sin ir a la guerra? Sí.
Empiezo por la segunda. Efectivamente, eso, según la ley de reclutamiento de 1912, así era. En resumen, lo que usted está contando, pagaban un dinero y entonces, pero cuando viene el desastre anual, se suprime eso. Se suprime. Y entonces todo el mundo se acabaron los de cuotas y se acabaron los pagar y no sé qué, y todo el mundo a filas. Y se produce un fenómeno, digamos así, interesante. Y es que, como he dicho al principio, España reacciona y el ejército reacciona. Y entonces, en esa reacción se produce que la juventud española se alista voluntaria. Se alista voluntaria y se alista principalmente en la Legión. De tal forma que en el mismo año 21 ya se crean 2 banderas de la Legión de voluntarios que se han alistado. Y se crea un grupo de regulares. Es decir, se alista la juventud, es consciente de que hay que acabar con aquello y se alistan. Y son el germen de ese ejército profesional que es el que va a actuar fundamentalmente en Alhucemas. Es decir, que cambia completamente el ejército español, no tiene nada que ver el ejército de Anual con el ejército que viene a continuación. Bien. Primo de Rivera es abandonista, como digo, y de hecho le cuesta el destino en 2 ocasiones, uno en Cádiz y otro en Madrid, igual el senador y en Cádiz, que era el capitán general o el gobernador militar, también fue por criticar la política del gobierno. Bueno, él llega abandonista, de hecho diseña esa retirada de tal, pero él va a ver, él asume las responsabilidades, o sea que no se quita del medio, no se quita del medio en absoluto. Él es un hombre que asume su responsabilidad y la ejerce, y entonces va a ver las unidades, se da una vuelta por el protector y se va a Ventier. En Ventier hay en Ventier no se sabe lo que pasó, honradamente. No se sabe. Hay un testigo, Manuel. Hay nadie. Si está el mismo Franco y no lo dice, joder. Si no lo dice Franco, que es el protagonista, ya va a decir que. Bueno, entonces no se sabe exactamente qué pasó. Pero sí se deduce que entre Franco, Varela y Pareja le dicen a Primo de Rivera, le dicen, joder, que es que ha costado mucha sangre, mucho dinero y mucho esfuerzo el llegar a donde se ha llegado, como para ahora abandonarlo todo y dejarlo todo, y encima con los compromisos internacionales que hay que responder a ellos, ¿no? Y entonces Primo de Rivera empieza a no ser tan drástico en el tema de abandonar el territorio, ¿no? Es decir, pero tampoco es que pase de abandonista de golpe. Una mañana se levanta por la mañana y dice, hasta aquí hemos llegado, ahora ya se acabó el abandonismo. No, va evolucionando poco a poco. Y sobre todo, luego cuando intervienen los franceses, es cuando ya él comprende que hay que hacer. Pero cuidado, su primera idea no es hacer este desembarco tal y como fue, no. Su primera idea es desembarcar en Alhucemas, dominar unos puntos en la costa de Alhucemas y desde ahí irradiar acción política, que no tiene nada que ver con lo que se hizo después. Lo que se hizo después es porque Petén le dijo, no, mi general, no, hay que ir a por estos y destruirlos, porque si no estaremos así toda la vida. Y ya cuando Primo de Rivera ya decide esto, y claro, ahí con mejor gana le presenta un plan de desembarco, que también lo ven los franceses le dan el visto bueno, porque era muy bueno. Esto lleva consigo que se retrasa la fecha de desembarco, pero fundamentalmente lo que le estoy diciendo.
Bueno, intento ser rápido. Un segundo, ya lo has perdido. Todo esto se ha explicado muy bien por dos libros que yo presenté en la librería Gaztambide y dije que eran estupendos. Primero, él ha explicado maravillosamente esto, real. Yo he sido el que he hecho la parte de aviación y lo que tengo que explicar es que en esos dos libros de Vicente Fernández Riera, Retirada de Sauen y de Cuba Anual, se cuenta perfectamente el episodio de Bentier. Y en el tema de los aviones, el Jean Goma en su libro había escrito que eran 160 en los años 50, pero el Sánchez Méndez, que fue mi estupendo jefe del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, siguió con los aviones ambulancia, que al General José Sánchez Méndez le interesó mucho buscar eso, como ha hecho bien el General y ha tenido mucho interés que lo pusiéramos en el catálogo, más luego que en el Dédalo hay 2 dirigibles y 2 globos, más las escuadrillas de apoyo que hay tanto en Sania Ramel como en Nador, con lo cual yo le he el número a 182, que parece lo más de acuerdo. Y quiero hacer una alusión a los cazadores de África. No eran exactamente soldados de reemplazo, eran soldados pagados, era una situación intermedia y el general lo sabe. Y el día de mi conferencia en el Ateneo, o aquí, que yo soy asturiano y los asturianos tenemos privilegio aquí y preferencia, pues los asturianos decimos que hay un factor. Yo tengo un libro que termino con esto. Este libro tiene 100 años. Por favor, vale ya, asturiano, vale ya, por favor. Si usted quiere una conferencia, pídalo y la da. Y vendremos vosotros a oír, pero la conferencia debe estar dada, por favor, dejémoslo ya. La conferencia está dada. Yo colaboro con él. Bueno, vale. Y él me amigo. Bueno,